Estaban en medio de la iglesia, rodeados de cristianos, quizás incluso alabando. Nadie podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. 2 cuerpos caerían al suelo, sin que nadie los tocara. No fue un accidente. No fue una enfermedad. Fue el juicio de Dios. Una ofrenda, una mentira, y 2 muertes, delante de todos. ¿Pero qué sucedió exactamente? ¿Por qué Dios los mató por algo que, a ojos humanos, parecía insignificante? ¿Y qué nos enseña esto sobre el Espíritu Santo y sobre nuestros propios corazones? Estos eran los primeros días de la Iglesia. Jesús había resucitado y ascendido al cielo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado con poder. 3000 personas se convirtieron en un solo día. Ocurrían milagros. Los apóstoles predicaban con valentía. Y había temor y reverencia en cada hogar. La iglesia era joven pero vibrante. Los hermanos oraban juntos, compartían comidas y aprendían la doctrina de los apóstoles. Más que simples palabras, vivían una nueva realidad. Eran un solo cuerpo, unidos por Cristo. En medio de todo esto, ocurrió algo extraordinario. Los creyentes que poseían propiedades o bienes vendían lo que tenían y llevaban el producto de la venta a los pies de los apóstoles, para que éste se distribuyera según la necesidad de cada uno. Era un acto voluntario, no una obligación, pero se hacía con alegría, como muestra de amor al prójimo y temor de Dios. Un ejemplo de esto fue Bernabé, quien vendió un campo y donó todo el producto de la venta. Su actitud quedó grabada no solo en la memoria de los hermanos, sino también en las Escrituras. Pero entonces, surge un contraste. Ananías y Safira eran pareja. Eran miembros de la iglesia. Asistían a las reuniones. En apariencia, eran cristianos como cualquier otro. Pero en sus corazones, algo más se gestaba. Un deseo de parecer piadosos, sin serlo realmente. Vendieron una propiedad. Hasta entonces, todo bien. Pero decidieron, de mutuo acuerdo, reservar parte del dinero para sí mismos. Y fingir que lo regalaban todo. Querían la reputación de Bernabé, pero no su devoción. Querían el reconocimiento, sin el sacrificio. Querían el aplauso, sin la obediencia. Ananías se acerca, quizás sonriendo, quizás fingiendo humildad. Pone la cantidad de dinero delante de Pedro. Pero el Espíritu Santo revela la verdad. Pedro, lleno del Espíritu, lo confronta con palabras hirientes. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, y te quedaste con parte del precio del terreno? Si lo hubieras conservado, ¿no habría sido tuyo? Si se hubiera vendido, ¿no habría estado en tu poder? ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El corazón de Ananías, que quizás latía rápidamente, se detiene de repente. Cae muerto, allí mismo, indefenso, sin tiempo, sin arrepentimiento. Los jóvenes de la iglesia se levantan, recogen su cuerpo y lo entierran. Silencio. Miedo. Nadie se atreve a jugar con Dios. Pasaron 3 horas. Safira entró. No sabía qué había sucedido. Quizás ella también ansiaba ser alabada. Pedro la llamó y le preguntó: «Dime, ¿por cuánto precio vendiste ese terreno?» Ella respondió: «Sí, por ese precio». Con eso, la mentira quedó confirmada. No fue solo una conspiración. Mintió con sus propios labios. Pedro declaró: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Los pies de quienes enterraron a tu esposo están a la puerta, y también te sacarán a ti». Inmediatamente cayó muerta. Unos jóvenes entraron, encontraron su cuerpo y la enterraron junto a su esposo. La Escritura dice:
Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. Esto no fue solo una corrección. Fue un hito, un recordatorio eterno de que Dios es santo. En la palabra de Dios, reconocemos que Dios es soberano, santo y justo. No actúa impulsivamente. Lo que sucedió aquí no fue una exageración, sino justicia perfecta. Este fue el comienzo de la Iglesia. Dios estaba sentando las bases. Y no permitiría que el pecado de hipocresía se infiltrara en el cuerpo de Cristo. Como en el caso de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, asesinados por ofrecer fuego extraño, o Uza, asesinado por tocar el arca, Dios enseñaba, la santidad importa. El Espíritu Santo no es una energía. No es un símbolo. Es Dios. Y mentirle al Espíritu es mentirle a Dios mismo. La historia de Ananías y Safira es un espejo. Nos confronta. Nos sacude. Muestra que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No se trata de dar dinero. Se trata de entregar el corazón. Se trata de vivir con integridad ante un Dios que todo lo ve. Que esta historia nos lleve a clamar por un corazón puro. A huir de la hipocresía. A amar la verdad más que los aplausos. Porque Dios es misericordioso. Pero también es santo. Y mora en medio de su pueblo. Quizás hoy no veamos a gente caer muerta por mentir en la iglesia. Pero no se equivoquen, la santidad de Dios no ha cambiado. Él todavía pesa corazones. Él todavía disciplina. Y muchos viven espiritualmente muertos porque prefieren la apariencia a la verdad. Que esta historia nos lleve al arrepentimiento. Que busquemos vivir con autenticidad, sinceridad y temor ante Dios. Porque Dios es bueno, pero también es santo. Él perdona el pecado confesado, pero no tolera el pecado oculto, persistente y disfrazado. Él escudriña los corazones, examina los pensamientos más ocultos y no se deja engañar por las apariencias. Que vivamos con integridad, no solo ante la gente, sino ante el trono de aquel que juzga con justicia y gracia. Que haya verdad en nuestros labios, humildad en nuestras intenciones y temor en nuestro andar. Porque la Iglesia es santa, el Espíritu es santo, y nuestro Dios es 3 veces santo. Y es sobre esta base sagrada que estamos llamados a vivir. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí contamos historias bíblicas profundas, fieles a la palabra y con una sólida base en la teología reformada. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar sobre el temor del Señor. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios.